Seguimos hablando de los sueños. Y esta es la segunda parte. El profeta Daniel reveló los sueños del rey Nabucodonosor porque Jehová Dios se lo manifestó para dar a entender el propósito de Dios en lo que tiene que ver en cuanto a su reino en la tierra, del cómo y cuándo lo recuperará. Por eso Nabucodonosor soñó eso, porque debía quedar en la palabra de Dios un registro donde bíblicamente los sueños tuvieron ese propósito en la palabra. Tuvieron dos funciones. Número 1, aclarar los misterios de Dios con respecto a su reino. Y número 2, para que pudieran estar en el lugar donde Él los necesitaba. La pregunta a seguir es, ¿cuándo o hasta cuándo hubo revelaciones de Dios en sueños? Y el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, dice la profecía: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Notemos tres cosas importantes aquí. ¿Hasta cuándo viniera el Espíritu Santo? Primero, que había profecía en cuanto al reino. Segundo, verían visiones en cuanto al reino de Dios. Y tercero, soñarían en visiones, tendrían sueños en cuanto al reino de Dios. Tengamos presente esto. Todo esto es en cuanto al reino de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, cuando llegase el conocimiento pleno se acabarían estas cosas. Lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol Pablo está diciendo, con el paso del tiempo las profecías, los sueños y las visiones se acabarán. ¿Y cuándo se cumplió la profecía? De Joel capítulo 2, versículo 29, se cumplió cuando vino el Espíritu Santo en los apóstoles, en el libro de Hechos, en los capítulos 1 y capítulo 2, donde Pedro mismo dijo, y este profetizó Joel, y lo trajo a memoria. Los que defienden sus supuestas revelaciones de parte de Dios, en ellos la misma palabra de Dios nos dice de que no es así, porque todo lo relacionado con la recuperación del reino ya está escrito, y solo aguardamos lo que falta por cumplirse. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿el manual de interpretación de sueños acaso está en la Biblia? Y la respuesta es no. ¿Dónde Dios dejó en la Biblia especificado en que si alguien sueña cosas, es bíblico? No. Si unimos los sueños del hoy con la interpretación de personas del hoy, está y da como resultado estar apegado con las personas del hoy y está relacionado con las hechicerías. Sí o sí, Satanás es el príncipe del engaño y de la mentira. Los sueños de hoy no tienen nada que ver con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son un engaño. En cambio, los sueños de Jacob, José y Daniel sí son bíblicos y reales porque Dios los reveló en cuanto a su reino. Queda claro, en la Biblia no hay un manual de interpretación de sueños. Y nadie que defienda eso puede asegurar de que sí es así. Las guías de interpretación de sueños son de los hechiceros, de los astrólogos y parapsicólogos que pertenecen y practican las hechicerías. Y la Biblia no nos dice eso, sino lo condena. Lastimosamente, personas que suelen llamarse cristianos, entre comillas, andan metidos en esas cosas que son de las hechicerías. Por lo tanto, hemos aprendido en cuanto a la sexta obra de la carne llamada las hechicerías, según Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, lo siguiente. Número 1, que no hay una hechicería, sino que hay hechicerías. Número 2, la principal fuente de las hechicerías es el espiritismo, donde se practica la brujería, los maleficios y los espíritus malos sí existen. Aprendimos que los agüeros forman parte de las hechicerías, por tenerlos como un presagio, ya sea para buena suerte o mala suerte, o como una protección, y estas prácticas Dios las condena. Vimos la adivinación, que tiene que ver con la suerte. En algunos se les hará el milagrito, por así decirlo, y en otros no. Y solo hay dos probabilidades, ganar o perder.
y cabe dentro de las hechicerías. Por tanto, Dios lo condena por ser una copia barata y falsa. Y dentro de las hechicerías también están los sueños, que no tienen relación en cuanto al reino y que dejaron de ser cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Pero Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, donde dijo de que las profecías se acabarán, cesarían las lenguas y la ciencia acabará, porque ya está todo escrito. ¿Por qué? Porque ya está todo escrito. Solo aguardamos su cumplimiento. Y cuando conozco la verdad nos hace libres. Tristemente, para los que sueñan sueños, los sueños, sueños son. Y no tienen nada que ver con el reino en su recuperación. Les invito a estudiar la palabra de Dios. Si quieres y puedes compartir este video, hazlo. Mi página de enseñanza en YouTube se llama La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. En Facebook, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Allí encontrarás de la importancia del conocimiento. Allí encontrarás videos acerca del conocimiento, de los rudimentos de la doctrina, de la oración, del bautismo correcto, qué se necesita para que Dios me considere su amigo. También encontrarás acerca de los 10 mandamientos, también encontrarás la ley, también encontrarás acerca del día de reposo, también encontrarás lo del diezmo, el ayuno, la vigilia y el tema que estamos hablando sobre las obras de la carne y mucho más, de lo cual seguiremos hablando en YouTube. La restauración del reino de Dios. Suscríbete para que te lleguen los videos y puedas adquirir conocimiento pleno. Y así puedas discernir. Y como dijo el apóstol Pablo, examinándolo todo y retener lo que es bueno. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Y me despido con esta bendición espiritual, la cual el apóstol Pablo nos lo manifiesta en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.